Bienvenidos a un episodio más de Avisen al Presidente. Yo soy María Yáñez y el tema de hoy es el presidente López Obrador y el papel de los medios de comunicación. Para hablar de ello y que nos den un poquito de luz y un poco de reflexión y análisis, tengo el gusto y honor de presentar a Ivonne Melgar, reportera y columnista multimedia de Excelsior e Imagen TV, fundadora y columnista de la revista digital Mujeres Más. Ivonne Melgar, además, es feminista. También le doy la bienvenida con mucho gusto a Héctor Escalante, comunicador, columnista y director del portal Blue. Bueno, pues aquí quiero dejar el tema sobre la mesa, que la conversación, para que la lleven ustedes, que fluya un poquito mejor. Y preguntarles primero, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación en general? O sea, en México y en el mundo, ¿cuál debería de ser la función de la prensa, de los medios de comunicación? Bienvenidos a los dos nuevamente, quien quiera comenzar. Vas, Ivonne. Empiezo si quieres, Lupita. Bueno, sí. Yo creo que obviamente está cambiando mucho, ha cambiado mucho en los últimos años con toda la emergencia de las redes sociales que han permitido, pues efectivamente, diálogos más circulares, más directos, frontales, entre los medios y sus audiencias y a los líderes políticos y a los hombres y mujeres de la vida pública, tener una conversación más directa con los públicos que les interesan. Entonces, por supuesto que estamos en esa transición y sin embargo, los medios de comunicación han logrado interactuar con estas nuevas redes sociales sin perder, yo creo, lo que finalmente es la esencia en las democracias modernas, en el mundo moderno de los medios, que es pues ser el catalizador, el receptáculo de la opinión pública y por lo tanto un instrumento de registro y de balance, crítica, vigilancia del poder. Para mí esa es la sustancia que sigue vigente. Yo coincido con Ivonne, creo que el papel de los medios, no solamente en este sexenio, sino pues lo hemos visto en la historia, justamente es pues el de ser este vínculo, ¿no?, entre la sociedad y en este caso el gobernante. Creo que en los últimos años hemos visto grandes ejemplos de cómo los medios de comunicación y sus investigaciones han puesto incluso en jaque a los gobiernos y los han cuestionado y los han incluso orillado a tomar decisiones en contra de lo que hubieran pensado en un inicio. Pero bueno, creo que en estos momentos, y supongo que es parte de la plática que más adelante, pero pues a diferencia de otros, pues tenemos del otro lado del gobierno a una persona que comunica, ya veremos si bien o mal, pero comunica de manera muy diferente a alguien que toma el micrófono de manera constante, ¿no?, a alguien que utiliza todos los medios públicos para poder narrar, hacer la narrativa que él quiere hacer, que no es necesariamente la cierta y la única, pero entonces ahí creo que es donde los medios se encuentran a algo o se enfrentan a algo que nunca habíamos visto, ¿no? Me parece que siempre ha habido una resistencia del gobierno y resistencia de los políticos, pues para poder contar su verdad, pero creo que nunca de una manera en donde toda la estructura gubernamental esté pues realmente confrontando incluso desde un puesto mucho más injusto a la gente de los medios y a la gente que está haciendo su trabajo de investigación y de información en los medios de comunicación. Bueno, justo de eso, ya entrando, ya hay que empezar un poquito como a entrar en el tema, uno de los que nos ocupa principalmente. ¿Ustedes cómo definirían de todo lo que ustedes ya han vivido, porque es cierto que ustedes tienen, yo no dije cuántos años tienen de trayectoria, pero bastantes años, digamos, y mucha experiencia en cubrir, sobre todo en este caso como en el papel de reportera Ivonne y en el papel de Héctor, en otro papel desde la comunicación y también ahora como director de un medio, pero también ¿cómo definirían hoy la relación del presidente, del gobierno, no solamente del presidente, o si se podría, ¿qué sería lo correcto?
del gobierno de López Obrador o entre el presidente con los medios de comunicación. ¿Ustedes cómo la definirían? Y además en comparación con otros sexenios que ustedes sí tienen, digamos, esa experiencia también para el ámbito que sea. Pues me arranco, digo, tiene Sí. muchos planos, Lupita, creo que vamos a ir desmenuzándolos, pero yo de entrada diría que hay una, por supuesto, una capacidad de comunicación política inédita, quizás única hoy en el mundo, del presidente López Obrador, como bien ya lo comentaba Héctor Escalante, que sí hay una capacidad y una decisión y una definición deliberada de que su gobierno tiene como sustancia principal la comunicación directa con su gente, ¿no? Con sus gobernados, sin intermediarios, aun cuando el formato, en términos formales, sea con representantes de los medios de por medio, en Palacio Nacional, en una escenificación cotidiana. Eso por un lado, o sea, estamos ante un líder político que sabe comunicar, pero yo diría que la sustancia de fondo, que es la que modifica todo, es que hay una decisión también de política pública, de política gubernamental, de confrontar a los medios. En otros, sus antecesores, todos, siempre pelearon, pero de manera, digamos, diplomática o económica o soterrada con los medios de comunicación por fijar su verdad. Y en este caso estaríamos con un gobierno que abierta y deliberadamente dice voy a confrontar a los medios, y que en el curso y en la evolución de ese gobierno, ya a punto de cumplir 3 años, pues se convierte a los medios de comunicación como uno de los principales adversarios. Y ahí es donde entramos a otro plano, porque tratándose de un gobierno que ha decidido que va a atajar, a minimizar, a atacar y a eliminar, si es posible, la crítica, entonces entramos a un plano más delicado, que ahí lo dejo para luego profundizar, pero que sería el plano de la descalificación cotidiana y permanente de los medios y del contenido que estos tienen, registrando los hechos, el contraste de los dichos del poder con la realidad. Y es ahí donde entonces entramos a una situación que nunca habíamos vivido, y es la de confrontar la posverdad del poder del presidente con la realidad. Hemos entrado ya a situaciones muy graves, como las de los últimos días, donde el presidente de la República dice que estamos viviendo en una situación sin problemas, e incluso que él podría demostrar que la violencia electoral fue mayor en otros tiempos. Digo, ya estamos entonces atajando, enfrentando propaganda y posverdad. Entonces creo que ese plano no lo habíamos enfrentado nunca. Sí, para complementar además, justo lo que dice Ivonne, creo que en otros momentos, y yo pues parte también de esa comunicación gubernamental, ¿no? Que pues sí, tratabas de buscar a los medios, de tú insistir en lo que tú pretendías que fuera la verdad o creías que era la verdad o trabajabas para ello, pero había formas muy políticas, por así decirlo, ¿no? Estas llamadas directamente al reportero, a veces al editor, ¿no? Ya en otro plano, a veces los titulares de las dependencias o estos grandes voceros, bueno, pues con los directivos de los medios de comunicación, pero siempre de alguna manera en esta comunicación política, por así decirlo. Creo que este gobierno olvidó por completo esa comunicación, según yo tengo entendido, porque bueno, un poco el sitio que yo tengo un poco más light, pero yo entiendo que ya no les hacen llamada prácticamente a nadie para que bajen o no una información, pero eso lo trasladaron a un ring completamente dispar, ¿no? Es decir, a un escenario en donde el presidente durante 2 horas o 3 o una, todos los días, desde Palacio Nacional, utilizando todos los instrumentos del gobierno, confronta a los medios de comunicación. Además, también como dice Ivonne, confronta a los medios de comunicación desde una posverdad, porque para nadie es mentira que hay conteos en donde se sabe que muchísima parte de la información que comparte el presidente es falsa con datos, es decir, él simplemente está insistiendo en una narrativa
desde Palacio Nacional para decir y para contar su historia. Además, disfrazando el tema de las mañaneras, porque es algo que dicen insistentemente en su partido y desde el gobierno, que son rendición de cuentas, y no, simplemente es propaganda para justamente narrar y trazar esta narrativa en beneficio del presidente, pero sí creo que ahora es mucho más riesgoso, porque además al inicio también decía algo, Ivonne, de cómo se democratizó todo este tema con las redes sociales. Bueno, pues ahora el presidente también en medio de las redes sociales, pero con un ejército brutal de personas que ofenden, ¿no? Y que toman parte de esta comunicación del propio presidente y que ofenden a los medios de comunicación, en donde se vuelve un acoso realmente importante. Cualquier comentario que no les guste a una serie de personajes desde sus redes sociales, pues se vuelve un ataque directo para los periodistas y creo que es en buena medida abonado desde Palacio Nacional. Realmente, bueno, digamos, esta justificación ante ante esta respuesta, la justificación es que es el presidente más atacado de la historia. ¿Es así? ¿Sí es el más atacado? No, yo creo que definitivamente cada vez hubo más atacados, es decir, los anteriores gobernantes fueron severamente criticados por los medios de comunicación y por la población a través de las redes sociales. No sé, yo no tengo, la verdad, condiciones para medir en términos cuantitativos y cualitativos qué tanto más atacado o menos es que Peña Nieto y el presidente Calderón o el presidente Fox. Lo que sí me queda claro es que el mecanismo se ha vuelto a activar, Lupita. Yo creo que esto lo viví con Fox, lo viví con Felipe Calderón, lo observé con Peña Nieto y lo estoy observando con el presidente López Obrador, porque además es el ciclo del poder. Llegan con un momentum muy alto, con una emoción democrática, con un bono democrático alto, en todos los casos, digo, el propio presidente Calderón, que aún da su llegada en un posconflicto electoral fuerte, tenía por parte de los medios el reconocimiento de que había logrado vencer al gran luchador social que era López Obrador. Entonces todos llegan con un alto bono y se les va pagando a la mitad del sexenio porque el poder desgasta y porque la apuesta que llevan, que al principio entusiasma, que al principio convence, pues no da resultados inmediatos. Entonces, yo creo que lo que estamos observando en el sexenio del presidente López Obrador es la resistencia a esta crítica que siempre se da y bajo una apuesta que yo diría desde hoy que fracasó en el actual sexenio. Y es la apuesta de que bajarle al pago de la publicidad iba a ir sometiendo a los medios y que sus formas alternativas de hacer comunicación iban a permitir que emergieran otros canales, otros medios, otros periodistas. Y eso no se va a dar, eso definitivamente no se va a dar. Y en las elecciones el presidente lo está comprobando. Lord Molécula y compañía no van a ser la alternativa de los medios tradicionales jamás en este momento. Y sin embargo, yo creo que hay que ponerle un punto de positivo y de aplauso y de reconocimiento al gobierno actual, que yo creo que va a ser muy positivo para el futuro, y es el haber cortado la llave de los recursos, del despilfarro y del pago a medios que no se lo merecen en términos de audiencia. Entiendo que hoy también él da publicidad a medios que no están demostrando su circulación y que no hay reglas claras en la asignación desde Palacio Nacional para la publicidad, pero el hecho de haberla recortado ya me parece un éxito porque nos obliga a los medios a sobrevivir en función de nuestra capacidad de seguir siendo intermediarios de la sociedad. Y perdón si me extendí, pero creo que necesitaba decir todo eso. Perdón, No, Héctor. no, completamente. Y además creo que el bono que tienen los presidentes después de la campaña, que lo tuvieron todos, probablemente Fox fue el primero que tiene este bono positivo, después Calderón, como dices, por vencer a este personaje que en ese momento era Andrés Manuel López Obrador, y el propio Peña Nieto, pues con una campaña
mucho más artificial, pero muy, muy, muy efectiva. Pero si alguien tenía un bono positivo era el propio presidente hoy, López Obrador. Es decir, no es que los medios hayan regalado nada, pero al inicio al menos de este gobierno, pues había muchas expectativas favorables para lo que pudiera hacer. Es decir, si alguien pudo tener, por lo menos al inicio, un momentum muy positivo social e incluso de los medios de comunicación, fue el propio presidente López Obrador. Pareciera que no sabía cómo jugar esto. Y es un poco mentiroso, porque él ya había sido jefe de gobierno. Y me refiero a cómo sabía jugar esto, porque él sabía que el desgaste del poder es que una vez que llegas a ser presidente, bueno, pues tienes cierto tiempo para poder manejar estos momentos, pero al final del día, pues los medios se van a empezar a cuestionar y la sociedad se va a empezar a cansar. Es decir, yo veo un presidente que se queja y que dice ser el presidente más atacado de la historia, pero no veo, a diferencia de otros gobiernos, algo muy distinto. Lo que sí veo es un poco de fracturada, como bien decíamos, esta comunicación entre la sociedad o parte de la sociedad, porque él le habla perfectamente bien a quien le quiera hablar y por eso los índices de popularidad que tiene, pero sí veo una completa discontinuidad entre parte de la sociedad y los medios que simplemente están llevando o haciendo su trabajo, estas investigaciones en donde él evita por completo. Y su respuesta siempre es, no, pues esta frase, yo tengo otros datos, es increíble, no, no, esto no es verdad. Aún con datos y aún con lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora en las elecciones y la violencia, él es capaz de decir en la mañanera que no es verdad. Entonces yo veo esta parte en el presidente en donde él está jugando su juego. Yo hablaba al inicio de una narrativa, él va a insistir en esta narrativa hasta el final. ¿Por qué? Porque sí creo que del lado de los medios y de una buena parte de la sociedad hay pues signos de interrogación o signos de exclamación, pero por otro lado veo pues que es sumamente efectiva esta narrativa y esta comunicación que desafortunadamente pasa por encima muchas veces de los medios, pero que le sigue dando este porcentaje de aprobación importante. Y por último, sí, creo que lo que dice Ivonne, para cerrar yo mi comentario, es muy importante de cómo sí cerró la llave a muchos medios que descaradamente se hicieron millonarios en otras administraciones, pero también creo que como parte de este gobierno hace cosas bien, pero no termina de cerrarlas por completo. Creo que ahora tiene otros medios consentidos. A lo mejor son menos, pero siguen siendo consentidos. Y me parece que estos medios consentidos le siguen dando de manera irracional un recurso cuando no se justifica, ¿no? Claro, ahora parece ser que siempre he manejado el discurso de buenos y malos, pero también evidentemente de medios buenos y malos, de periodistas buenos y malos. ¿Ustedes creen que son los medios se han convertido en el principal, en el enemigo número uno de López Obrador? ¿Son parte del enemigo para también su triunfo o fracaso? ¿Tiene que ver con esto? Sí, ¿Cómo lo ven ustedes? para mí definitiva, perdón, Héctor, adelante. No, no, bueno, o sea, para él sí, si quieres hacer la complementación, para él sí, claro que él siempre en esta narrativa que decimos de encontrar buenos y malos, pues cuando se les acaba la oposición y más en una oposición tan flaca en cuestiones de posiciones, ¿no? En personajes que realmente le hagan contrapunto al presidente, pues, ¿no? No vemos grandes personajes que en la narrativa, ¿no? Sean un equilibrio para el presidente y él los puede utilizar de villanos, pues bueno, los medios de comunicación, los columnistas se han convertido en parte de esta narrativa y de sus malos favoritos, ¿no? Pero llegando a cosas realmente preocupantes que me parece que sí hay que notar, de poner nombres y apellidos, ¿no? En la mañanera, de poner fragmentos de algo que no les gustó, de decir periodistas, esos con sus nombres, en un momento de crispación y de polarización que a mí sí me preocupa, porque sobre todo gente en los medios de comunicación creo que están en un riesgo cuando son expuestos justamente en esta verdad o en esta realidad que ve el presidente de buenos contra malos. Perdón, Iván. No, adelante. Yo diría, Héctor, Lupita, que hay muchos contrastes, muchísimos contrastes. Quiero referirme a algunos. Mientras en el Palacio Nacional pretenden que los medios de comunicación son prescindibles, tú puedes observar muy bien los secretarios de Estado que necesitan y buscan ser protagonistas de los medios de comunicación, estar ahí y poder establecer sus verdades y promocionarse como elementos que están construyendo bienes públicos. Ese es un contraste. El otro contraste también es que efectivamente
como lo dice Héctor Escalante, el presidente ha logrado penetrar con una narrativa que descalifica a los medios de Creo que se comunicación, cortó un poco que estigmatiza y que incluso audio. convierte a sus protagonistas en posibles perseguidos por quienes les escuchan al presidente. Estas semanas, particularmente Denise Dresser, estableció un artículo maravilloso en Reforma, donde se congeló, ¿dices? Yo sí te escuché bien, Ivonne, no sé. Creo que Lupita está teniendo problemas. Bueno, voy a continuar y si hay problema, Lupita, me dices, por favor. Yo hablaba de esta penetración de la narrativa de descalificación de los medios y de los periodistas por parte del presidente, que me parece que tiene una denuncia muy clara en una serie de columnas que empezaron a realizar algunas colegas en medios señalando cómo habían sido perseguidas en redes. Y el caso de Denise Dresser es muy emblemático porque decía cómo le empezaron a decir eres una chayotera, ¿no? Después de haber sido una voz imprescindible en el debate político desde el sexenio de Vicente Fox, ¿no? Lárgate, y todo el acoso con recursos y alusiones sexuales, visuales, hasta el grado de que lo que ella cuenta en una columna es como en un café, en un supermercado le empiezan a perseguir, le empiezan a gritar chayotera. Entonces, efectivamente esto sí ha avanzado, pero el contraste es que si tú te pones a desmenuzar, por ejemplo, lo que fueron las campañas, yo he tenido oportunidad de platicar con los líderes políticos de los partidos incluso aliados a Morena, y ellos mismos te hablan de un cansancio de la polarización. Hugo Eric Flores, para no ir más lejos, del PES, aliado del presidente, e incluso que se comulgan en términos de ideas religiosas, lo dice, o sea, la sociedad está cansada de esta polarización. El día de ayer yo lo entrevisté y a mí me decía, voy a proponer una mesa de concertación y diálogo y paz porque la polarización llegó a las familias y esto resulta intolerable. O sea, hay ya una, pese a la narrativa poderosa presidencial, se ha visibilizado y es parte de la conversación política el saldo de confrontación que no es positivo para la sociedad y que se genera desde el presidente. ¿Y por qué? Porque los medios de comunicación, per se, claro que se han convertido en los grandes adversarios, no por los medios en sí, sino porque tiene que ver con tu primera pregunta, Guadalupe Yáñez, es porque los medios son el espacio del diálogo político y el presidente como líder, como gran político, sabe que el debate plural y la crítica pasa por los medios. Entonces, debilitarlos implica también garantizar su hegemonía. Ahora, lo dejo hasta aquí y hay mucho que decir todavía. No, completamente. Y lo que dices de esta posición del presidente de crispar y esta polarización que pensamos que sería solamente en campañas y que traslada a la parte postelectoral y de gobierno, creo que tienen que ver en buena medida porque el presidente así lo ha querido, ¿no? Realmente no vemos ninguna posición del propio mandatario para tratar de unificar criterios. No vemos ningún momento, hablando un poco también de la política, en donde se acerca a los líderes de los otros partidos. Eso que decías del presidente del PES, pues bueno, pues creo que justamente es lo que refleja. O sea, lo veo un aliado, pero desde el otro lado tampoco hay un acuerdo en nada, ¿no? Entonces el presidente, me parece, y perdón que insista con el tema de la narrativa, en donde realmente quiere pasar por encima de todos, es decir, no le importa crear lazos con ningún partido de oposición, lo hemos visto, al contrario, ¿no? Creo que ya sabe que les pasó por encima y entonces ahora se traslada a esta confrontación hacia parte de los medios de comunicación, porque al final del día, esta parte de la gente, como tú, Ivonne, y como muchos otros que empiezan a hacer su trabajo, se convierten en eso que no puede ser la oposición, pero no porque ustedes quieran oponerse al gobierno, ni porque ustedes, hablo en general de los periodistas, no porque los periodistas pretendan ser alguien que ataque a los gobiernos, sino porque simplemente están presentando los datos que presentan, pero al presidente cuando no le parece y al ver que realmente no hay una posición política que le reste, bueno, pues entonces se va con los otros villanos favoritos, pero insisto, y lo decías ahorita con el tema de cómo han atacado
a muchos periodistas, el ejemplo de Denise Dresser. Bueno, a mí sí me preocupa muchísimo que salgan nombres y apellidos en las mañaneras, sobre todo cuando está tan crispado el ambiente, porque estamos pasando del insulto en Twitter, ¿no? De la grosería en redes sociales, del confrontar a una persona que ni siquiera conocen estos seguidores del presidente, a muy poco, y espero que no yo toco madera, pero muy poco, a este confrontamiento personal. Y creo que eso es muy peligroso y sin duda el presidente, yo no sé si lo haga tan deliberadamente, pero al menos no le presta atención a que sí podemos llegar a actos más preocupantes que tengan que ver con cosas, con algunas cuestiones violentas, pero sí me parece que encabezados, pues porque no hay este cuidado ni esta importancia desde el presidente hacia los medios de comunicación. Sí, y es que tristemente, bueno, ya tiene clientes frecuentes también para atacar en las mañaneras, ¿no? Determinados medios nacionales e incluso internacionales, cuando, sobre todo, bueno, un tema importante que quisiera también saber su opinión hablando de medios internacionales es la portada de Economist, ¿no? Que también ahí ver para ustedes cómo fue el papel de esta, digamos, de este medio y también cómo fue la respuesta del gobierno. Eso por un lado, preguntarles. Pero también López Obrador ha dicho que ya nadie ve periódicos, que nadie ya le hace caso, que ya a los que escriben en la prensa. Eso es lo que también ha dicho en algún momento, pero por otro lado, él mismo se contradice cuando le dedica muchísimo tiempo en las mañaneras a los medios y se enoja por cuando lo critican. Bueno, esos dos temas los dejo ahí con ustedes. Adelante, Héctor. Me arranco. Bueno, pues un poco lo que decías tú solita, lo contestas de Lupita. No, María, para no darle importancia a los medios de comunicación y para minimizar el trabajo de la prensa y de que nadie lee periódicos, independientemente de que sabemos que hay una, pues parte de un movimiento, ¿no? Una realidad en donde, bueno, pues justamente las plataformas van sustituyendo a otras, en donde los medios de comunicación también, los periódicos también se están trasladando a esas plataformas, pero bueno, para no hacerles mucho caso, pues les dedica demasiado tiempo, ¿no? Digo, hay mañaneras completas en donde realmente agarra a un villano favorito que tiene que ver con algún medio de comunicación, con algún comunicador, con algún periodista, y el presidente, bueno, pues de ahí se suelta, ¿no? Entonces creo que pues es mentira, realmente le duelen estas columnas, estas noticias, estas primeras planas, estos reportajes en video, le duelen mucho al presidente, me parece que él está atento de lo que está pasando y por eso utiliza todo su poder desde Palacio Nacional pues para poder contrarrestar. Y respecto a The Economist, pues bueno, yo creo que son pues revistas o medios especializados, no solamente es The Economist lo que pasó esta semana, por ahí también Le Monde ayer había hecho alguna alusión al presidente y otros tantos, bueno, pues ellos también están viendo una visión, bueno, no se hable del país, que constantemente ya el presidente lo tiene también como uno de sus enemigos favoritos, pues ellos están haciendo también su labor periodística, retratando parte desde su propia, pues, ideología editorial, ¿no? De lo que quieren comunicar. Y por otro lado, pues vemos a estos dos mundos que hace ratito me parece que decía, ejemplifica Ivonne muy bien, entre los secretarios de Estado, pero y el presidente. ¿No? El presidente va a minimizar en las mañaneras, pero pues por otro lado vemos al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, realizando un texto amplio acerca de por qué The Economist se equivocó desde su punto de vista en su portada. Entonces vemos estos dos mundos, al presidente minimizando y atacando, pero sí a un gobierno atrás, o aparte de un gobierno, porque yo creo que el vocero no lo es, pero sí a alguien como Marcelo, gente de más oficio, tratando de minimizar los daños y tratando de también poner la verdad desde el gobierno, como siempre se había hecho. Sí, sí, Lupita, yo creo que todo va concatenado, medios de comunicación, crítica internacional, empresarios, periodistas, es decir, no olvidemos que el presidente López Obrador de alguna manera cubre algunos de los requisitos de lo que es un gobierno populista, y un gobierno populista prescinde o niega, rechaza desde una oferta de cambio sustentada por el apoyo popular, el modelo tradicional de la democracia. Y el modelo tradicional, que es constitucional en México todavía, por eso son los problemas con el INE, con el Tribunal, con la Suprema Corte, con el Poder Legislativo, con la oposición. Nuestro modelo constitucional de democracia obliga al presidente
a cuidar sus palabras, obliga al presidente a asumir el balance de los poderes, y en esos balances de los poderes hay un Estado donde las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación tienen un papel, pero en la aspiración de una democracia sustentada por el pueblo, bueno, pues se podría prescindir de todos estos elementos. ¿Qué sucede? Yo me quiero centrar en Mexicanos contra la Corrupción, que es ahora un enemigo acérrimo del presidente y al que lo tiene en la mira, solicitándole a la Embajada de Estados Unidos que le quite supuestos pretendidos fondos de financiamiento. Sucede que un hombre tan claridoso políticamente como el presidente sabe el papel que tiene el periodismo que investiga, coteja y confronta al poder, y que la caída de popularidad y la desgracia de Peña Nieto tuvo que ver con la famosa Casa Blanca de que le había dado un contratista a su esposa, y que se dio a conocer a través de Mexicanos contra la Corrupción, y que se dio a conocer a través de la prensa internacional con su resonancia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una revista como The Economist, pues el presidente está luchando contra ese modelo tradicional donde el periodismo hace su parte, donde la crítica al poder excesivo hace su parte, y nos visualiza esta tensión permanente que hay, ¿no? El problema es hoy, yo creo, generar miedo no solo en los periodistas, que yo creo que hemos tenido más capacidad de aguantar, sino en los empresarios. Y aquí sí quiero tocar un punto donde el presidente tiene mucho a favor. Los empresarios históricamente de todos los rubros se arreglaron con el poder y se arreglaron en lo oscurito, y el presidente lo sabe. Y en un país con usos y costumbres y normalización de la corrupción, el presidente de la República ha encontrado una mina de oro. No porque en lugar de castigar abierta, sistemática, disciplinada y de manera transparente a la corrupción, ha elegido selectivamente algunos expedientes para someter a quienes le critican. Y si eres corrupto pero estás con el presidente, no hay problema. Fuiste corrupto o tuviste tus arreglos en lo oscurito y te resistes al presidente, entonces te persiguen. Ese es el esquema. Entonces ahorita yo siento que los medios de comunicación, como todos los empresarios, están sometidos a ese esquema de algo hay en su pasado oscuro. Pues claro, si venimos de un sistema corrupto, donde el poder político y el poder económico, como bien lo señala el presidente, en su diagnóstico es perfecto el presidente, el problema es el tratamiento, pues claro que todos tienen negritos en el arroz. ¿Por qué estamos observando hoy por hoy lo que está sucediendo en Monterrey, en Nuevo León con la elección? Es obvio que los empresarios de Nuevo León, que son los más poderosos del país, no quisieron a la candidata del presidente. Pues es evidente, porque no quieren que el presidente gobierne Nuevo León. Y eso el presidente lo sabe, y eso se transmite en los medios de comunicación. Entonces, es un poco el periodismo y es también este jaloneo soterrado que hay con los empresarios, Lupita. Ese comentario, ¿no? Me parece que fue la diputada, cuando dice que el presidente le importaba mucho Nuevo León, bueno, pues no se refería al Por presidente supuesto. del partido, que no, desde luego que no, claro que al presidente le importa mucho Nuevo León, pero yo lo que quisiera nada más para concretar de mi parte y comentar lo tuyo, creo que esto, y lo decías hace rato, política selectiva del presidente es lo que hace más daño, ¿no? Me parece que en el diagnóstico, como bien dices, nadie podría estar en desacuerdo con él. Nadie, y por eso la narrativa funciona también con cierto grupo de personas, ¿no? Esta parte de acabemos con la corrupción, esta parte de tantos políticos que claro que se han robado muchísimo dinero en el pasado, de todos los colores, bueno, pues claro, esto empata muy bien con su discurso. El problema es cuando desde el poder utiliza selectivamente la manera de hacer justicia, ¿no? Es decir, Bartlett está tranquilo durmiendo en cualquiera de sus casas, ¿no? Bartlett y varios otros. Tú lo decías muy bien, si eres corrupto y estás en el partido del presidente o en el gobierno, no te va a pasar nada. Entonces, si eres un empresario que está con el presidente, pues puedes estar tranquilo. Si eres un empresario que ha sido crítico al presidente, pues te tienes que preocupar. Buena parte del silencio de la oposición, pues es porque de pronto están aterrados
aterrados porque cualquiera de los políticos en algunos de los partidos, pues claro que tienen expedientes, tanto que los han estado sacando a gusto y a disposición del presidente. Pero entonces, y ya pasando de lado también el tema de los medios de comunicación, no vamos a tener realmente un gobierno que haya hecho el cambio como nos prometieron si tú utilizas los recursos de manera selectiva, si tú utilizas el discurso de manera selectiva. Entonces ahí estamos atorados. El presidente está en su narrativa, en su verdad, pero su verdad también tapa corruptos, su verdad también le da dinero a los medios de comunicación que él quiere, su verdad también utiliza a personajes cuestionabilísimos, como dice Ivonne hace rato en las mañaneras, y su verdad utiliza todo Palacio Nacional para contarla. Entonces, cuando estamos metidos en ello, no vamos a poder avanzar como sociedad y no hay medios de comunicación que puedan dar esa batalla con un presidente, pues que lo confronta desde un punto tan desigual. Pues quiero concluir, digamos, con una última pregunta y que a la vez ustedes se extiendan lo que guste cada uno concluyendo. Esto, evidentemente, no estamos avanzando como país con esta narrativa, con esta forma de relacionarse con los críticos simplemente, pero que pueden ser no nada más los medios, ¿no? Pero parece ser que mi pregunta es si ustedes creen que como gobierno lo que le conviene a él, digamos, para él sí está avanzando y si no, y si ven que no, ¿ustedes qué ven? ¿Qué pronósticos ven para la última, bueno, la siguiente parte del sexenio, que esperemos que se quede en sexenio? Que haya un cambio de timón en su forma de relacionarse con los medios, estas dos, y lo que quieran concluir ya cada quien, lo que se gusten extender. Okay. Yo creo que los medios, a mí me da como ternura a veces porque se ve que algunos medios quisieran pues congraciarse con el presidente, ¿no? Y bajo la ilusión de que le va a bajar, de que se va a convencer, de que no va a haber problema con esos empresarios. Y no, o sea, la verdad es que el modelo es muy difícil de complacer al presidente, ¿no? Lo hemos visto incluso con articulistas, con columnistas que antes estaban muy bien con él y de repente pues se vuelven sus víctimas en la mañanera, como bien describía Héctor Escalante ahí cuando se pasan y se proyectan nombres y columnas y todo. Porque lo cierto es que cuando hay una posverdad o propaganda como mensaje gubernamental, hasta el periodismo de registro se vuelve subversivo. Ni siquiera hay que ir a hacer grandes investigaciones de periodismo de datos o andar indagando quién compró qué, no. Si tú le das voz a las personas que hoy están en los hospitales públicos padeciendo el desabasto de medicamentos y de insumos y que les prorrogan sus intervenciones quirúrgicas, como antes pasaba, pero ahora al triple, al cuádruple, al quíntuple, pues te vuelves un adversario del gobierno. Entonces, el periodismo va a estar incomodando. Ahora bien, ¿qué va a pasar? No lo sé. Yo creo que el domingo puede ser que haya una ratificación de la mayoría que el presidente tiene legislativa, muchas gubernaturas para su partido, y esto le constate que va por buen camino, porque efectivamente el presidente es muy querido por sectores que consideran que los está vengando, que les está dando justicia, y el presidente puede pues arreciar incluso su proyecto, en su estrategia de confrontación. Puede perder un poco de la mayoría y eso sí va a ser duro para él, y de todas maneras seguir en la confrontación también es viable, pero también es posible, porque es un gran político y es un encantador de públicos y es muy brillante políticamente el presidente, también puede darse el cambio y puede atemperarse, ¿eh? No es gratuito. A mí me ha llamado mucho la atención que en su conversación mañanera existan 3 temas en los últimos días en la antesala de la cita con las urnas, donde el presidente ha puesto mucho énfasis en explicar que hubo maldad de las empresas farmacéuticas para que él no pudiera abastecer los medicamentos, porque él sabe que ese es un punto en donde tiene un hándicap y donde la conversación electoral le pone un tache a su gobierno. Entonces se ha dedicado mucho
a dar explicaciones excesivas, contradictorias a las que había dado en otra ocasión. 2, la pretensión de llevar a los atletas de los Olímpicos en el avión presidencial, que no le ha salido hasta ahorita, porque el presidente sabe que se volvió un chiste y que hay en amplias franjas de la sociedad descalificación por esa manipulación de vendo, rifo, pero no, pero ya lo tengo, pero era más caro. Le quiere dar, aunque sea este uso para los Olímpicos, para legitimar el hecho de que no lo utiliza como presidente. Y 3, la verdad es que para como estaba el tono del mandatario en Palacio en las mañaneras con respecto a la puja electoral, le bajó muchísimo y dejó de hablar en los últimos días, e incluso escuchamos mensajes tan buenos y tan reconfortantes como decir no importa quién gane y lo importante es que salgan a votar. Entonces yo creo que él tiene amplios márgenes para ser flexible y cambiar, y es un gran político y todo puede pasar. Ese es el problema también, cuando el poder y el futuro de una nación están en manos de un solo hombre. El guión solo depende de él. Y eso es bueno, pero también es terrorífico. Claro, porque además en estos matices justamente que tiene el presidente, pues estos matices los hace el presidente, ¿no? Hemos podido ver, según algunos textos y gente de adentro, que el presidente es quien decide qué se hace para bien o para mal en todo, que el presidente no escucha a prácticamente nadie, ¿no? Que el presidente es sumamente necio, que el presidente insiste en su narrativa. Creo y coincido, pues sin duda, todos sabemos que pasará mucho por lo que venga el domingo en la elección. Hemos estado viendo muchos números, ¿no? Desde aquellos que dicen que pues, prácticamente el presidente va a estar intacto, pero yo sí creo que ha habido un desgaste importante. Me parece que el escenario que tenía el gobierno y el partido del presidente hace un año cambió por completo cuando pensaban arrasar en prácticamente todas las gubernaturas, en las 16, creo que han de estar en un buen número, evidentemente, a lo mejor en la mitad o un poco más, 8 o 10 gubernaturas. Me parece también que cuando pensaban tener una mayoría absoluta para poder hacer reformas desde la Cámara de Diputados, reformas constitucionales, eso ya se les acabó por completo. Me parece que ahora están pensando solamente en una mayoría relativa, ¿no? De la mitad más uno. Así Eso es. también, eso también cambió en los últimos meses, ¿no? Y cuando pensábamos es que con el COVID el presidente va a bajar y no bajaba popularidad, ya vemos francamente algo muy curioso y creo que sí es único de este presidente y creo que sí es, como dice Ivonne, porque es un gran comunicador hacia un sector que le importa y es un gran político cuando lo quiere hacer, pero creo que esta narrativa el presidente me parece que va a ser querido de aquí al final. Yo no sé si para él sea suficiente, que lo recuerden como un presidente querido desde el sector que lo apoya. Pero por otro lado, la gente sabe que las cosas no están bien. Uno ve las encuestas y ve la aprobación del presidente, pero al mismo tiempo ve reprobado todo lo demás. Ve reprobada la economía, ve reprobado el tratamiento con el COVID, ve reprobado el tema de seguridad. Entonces estamos viendo ya algo único como para la parte de análisis político. Me parece que el presidente seguirá teniendo sus números de aprobación, pero me parece que también va a haber un voto de castigo. A ver, como dice Ivonne, yo me gustaría ver a ese presidente conciliador hacia el final, ojalá, yo no sé, no se da de pronto estos mensajes hacia el final, como dice esta semana le bajó mucho, incluso ya hoy dijo que va a estar dispuesto a bajar las mañaneras que pidió el INE, que estas 3 mañaneras que pidió el INE, mucho más conciliador, pero de pronto vemos a un presidente que se despierta con ganas de atacar o a los medios mexicanos contra la corrupción, o hasta artículo 19, por ejemplo, ¿no? Completamente descontrolado, no sabemos qué va a pasar, pero lo que yo sí veo es que la realidad política del país va a cambiar el domingo, que no era lo que esperaba Morena ni el propio presidente, y que eso va a tener consecuencias que ya veremos de qué tamaño son y si se van a trasladar a la narrativa del presidente y al trato, que es el tema de hoy, con los medios de comunicación. Pues muchas gracias a Ivonne Melgar, a Héctor Escalante por asistir a este encuentro. La verdad los admiro mucho a los dos, les tengo mucho cariño y es una suerte que hayan aceptado estar aquí un rato para debatir este tema que creo que a todos nos ocupa y a ver qué sigue en los próximos días y aquí seguiremos. Un abrazo y avísenle al presidente. Muchas gracias, Lupita Yáñez. Muchas gracias a Héctor, un privilegio. Un gusto, Ivonne con Melgar. usted. Porque solamente sí vio Ivonne Melgar un ratito, qué gusto, aunque nada más nos escriban claro. de pronto por Igualmente. redes. Y a María también, un abrazo. Muchas gracias a los dos, también mucha admiración a las dos.
Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Hasta gracias pronto. por tu trabajo y por este diálogo. Gracias, hasta Gracias. pronto. Chao. Chao.